Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Encomienda a Jehová tu vida. Vamos al libro de Job, capítulo 5, versículos 8 y 9. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Estas palabras son las palabras de un amigo de Job. En este libro, Job aparece en la Escritura, en Job 1:1, diciéndose de él: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, el que está hablando aquí es su amigo, Elifaz. Su nombre significa propósito de Dios. Pero Elifaz le está diciendo a Job que si él por él fuera, él buscaría a Dios. Pero la Escritura dice que Job era un hombre apartado del mal y que buscaba a Dios. O sea, su amigo no le está diciendo lo que es correcto, se está imaginando. En vez de ayudarle y aconsejarle y darle ánimo a su amigo, lo que está es quitándole el ánimo. Y por ese motivo, entonces vemos cómo el enemigo ya desde mucho antes había preparado todo para en Job despertar ese espíritu contra Dios. Dice la Escritura en Job 1:12 que hubo una reunión entre Satanás y Dios, y Satanás le dijo al Señor: pues allá tienes bendecido a Job y por eso él te sirve y no te maldice, pero si ocurriera algo contra él, te maldeciría. Y entonces Dios dijo: pruébelo, pero no le quite la vida. Y en la historia dice que le quitó los bienes materiales, le quitó sus hijos y le colocó una enfermedad. Pero la Escritura dice en Job 1:22, en todo esto no pecó Job. ¿Por qué? Porque Job encomendó su vida a Dios. Y cuando uno encomienda la vida a Dios, sabe, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. No interesa la enfermedad, no interesa lo que haya perdido. Confío en Dios, que Él me va a explicar un día por qué estoy pasando por esta crisis. Pero Job menciona en el capítulo 16 y el versículo 2 que a veces esos tales consoladores son molestos, porque muchas veces en vez de ser un consuelo para los demás, lo que vamos a hacer es un estorbo, una piedra en el camino. Hoy necesitamos recordar que la causa de cada uno de nosotros tenemos que encomendarla a Dios, esperar en Dios que Él haga su voluntad. Y aunque no entendamos muchas cosas de las que suceden, recordemos a Job, que a pesar de todo, no maldijo a Dios y no tuvo nada en contra de su Hacedor. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.